Hola Nicolás, ¿cómo estamos? Hola Nicolás Cabrera, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. Acá con un poquito de frío, no sé cómo está por allá. ¿Cómo está Río de Janeiro por allá? ¿Ah? Comparativamente con los meses que pasaron frío, pero comparativamente con ustedes calor. Claro. Sí. Pero acá está medio nubladito también. Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, Nicolás es además graduado de la Universidad Nacional de Villa María, es sociólogo, así que bueno, es otro un gusto. ex alumno mío, o sea, la verdad que venimos con... Y además con Nicolás hemos compartido seguramente encuentros en congresos, jornadas, así que bueno, te mando un fuerte abrazo del otro lado acá, así que gracias por estar acá en Donde Estamos Cuando Estamos. Y es doctor en antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y además es coordinador del Observatorio Social de Fútbol en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Así que gracias por estar aquí, compartir con nosotros en esta mesa de trabajo de Dónde Estamos Cuando Estamos. Y bueno, y te convocamos para hablar sobre lo que vos sabés. Tal cual. Fútbol. Vamos a arrancar, vamos a ver, digamos, una de las cuestiones fundamentales. Por ahí me vienen al recuerdo algunas cosas, espero que no ser tan emotivo en la nota, porque si no se va a notar mucho. Pero digo, yo recuerdo que hace ya muchos tiempos, hace casi más de 2 décadas, digamos, era uno de los primeros estudiantes que planteaba algunas cuestiones que tenían que ver con la violencia en el fútbol, ¿no? Es decir, pero tratar de mirarla desde otro lugar, ¿no? Es decir, pasaba de hincha, pero digamos, estudiando sociología, quería verlo desde otro lugar. Gran hincha de Belgrano. Así es. Pirata. Trabajó también en un momento en el club. Pero bueno, vamos a ver, contanos un poco, Nico, digamos, esta cuestión de las barras, las hinchadas, digamos, esta cuestión que podemos decirle algo vinculado con el aguante, ¿no? Con la cultura del aguante. Sí. Bueno, primero, antes que nada, agradecerles la invitación. La verdad que para mí... estos reencuentros a la distancia tienen un sentido doble porque uno siempre es un poco nostalgioso y más de una época que para mí fue tan hermosa como aquella cursada en Pilar y los inicios de la formación. Así que realmente es un gusto encontrarme con ustedes, con el Mauri, que fue un profe para mí muy importante. Así que nada, realmente un placer, de verdad. Bueno, gracias. Un poco lo que preguntaba el Mauri. Bueno, yo desde temprana edad tuve esa inquietud y esa curiosidad y hasta una fascinación por lo que pasaba en los estadios de fútbol, de muy chiquito de hincha, de ir a la cancha siempre. Entonces mi primera fascinación fue ¿En Alberdi? Experiencial, no como investigador ni profesional, y después cuando ya empecé a incorporar la sociología como lente para ver el mundo, le di la vuelta sociológica. Y lo primero que me llamó la atención o que me dieron ganas de investigar era el tema de las barras, ¿no? Siempre me llamó la atención esa fiesta, ese color, esos estímulos estéticos, visuales. Y bueno, y ahí empecé de a poco, un poco a partir de mi propia experiencia siendo parte de una barra, después ya como investigador, a preguntarme, bueno, ¿cómo se formaban esos grupos? Porque también lo que me pasaba a mí que como que no coincidía tanto lo que yo leía en las noticias o veía en los medios sobre cómo eran representados esos grupos con mi propia experiencia personal como hincha y como parte de una barra y teniendo amigos en una barra, donde veía que la mayoría del tiempo lo que ellos hacían era hacer cosas por el club. Y la violencia, que también es parte... pero que en los medios se mostraba como lo ordinario, en mi experiencia personal era totalmente lo extraordinario. Entonces, el contraste entre lo que yo vivía y lo que yo veía en los medios de comunicación fue el punto de partida, digamos. Bien. Contanos un poquito, Nico, digamos, ¿qué estás haciendo ahora en el observatorio? Digamos, ¿cómo llegaste ahí al observatorio? ¿Qué te llevó, digamos, a eso? Bueno, yo cuando estaba haciendo el doctorado en CONICET, me gané una beca para venirme a hacer que se llama acá doctorado sándwich, como venir un tiempito. Exacto. Y ahí ya empecé a pensar comparativamente Argentina y Brasil, digamos, lo que son las barras en Argentina
y las torcidas organizadas en Brasil. Perfecto. Era para quedarme 10 meses, me terminé quedando 2 años. O sea, se me extendió un poco la estadía. ¿Te gustó Río? Me parece que te gustó Río. Hubo cosas que me gustaron, que me atrajeron. Siempre también, ¿no? Con una pata en Córdoba, digamos, uno nunca se desprende totalmente. Pero bueno, pero digamos, ahí se me empezaron a encender estas alarmas de lo comparativo, que la verdad que es algo que me gusta mucho. Sí. Y bueno, después fue pasando el tiempo y en esta necesidad de un poco de incluirse laboralmente en algún lado, fui conociendo otros investigadores que andaban más o menos en la misma, y decidimos juntarnos para formar una especie de red y formar, digamos, una especie de red para formar el observatorio. Exacto. Y ahí yo, aprovechando que ya tenía una beca de postdoctorado en la UEL, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, lo creamos ahí como un proyecto tanto de extensión como de investigación. Ahí va. Y bueno, y hoy el observatorio es eso, digamos, es un conjunto de investigadores e investigadoras que producimos conocimiento científico multidisciplinar, porque hay antropólogos, antropólogas, sociólogas, geógrafos, periodistas, para el debate público, digamos. Exacto. Siempre está muy orientado a tratar de incidir en el debate público, en las políticas públicas, a partir de informes, investigaciones, datos. Perfecto. Tenemos 3 líneas de investigación, una que es la que coordino yo, que es sobre violencias y convivencias, desde la violencia a las culturas de hinchas que hay. Bien. Una segunda que se llama Clubes y Empresas, que está más preocupado en monitorear todo lo que tiene que ver con las transformaciones de los clubes en empresas, o los clubes que siguen siendo clubes. Claro. ¿Quiénes son los dueños de los clubes? Perfecto. Y una tercera línea que está más preocupada en monitorear y registrar diferentes formas de asociativismo de hinchas. Por ahí grupos de hinchas no tradicionales, hinchadas LGBT, hinchadas antirracistas, hinchadas antifascistas, hinchadas de autistas, que ahora está creciendo mucho. Sí. Como por ahí esas socializaciones de hinchas que quedan más fuera de los esquemas o los formatos tradicionales. Excelente. Nico, te hago una consulta. No sé si sería así la pregunta, pero vos, perdonarme si no es una cuestión bien de categorías de análisis. ¿A qué te referís con la cultura del aguante? ¿Está bien formulado de esa manera? ¿Hay una diferenciación entre la cultura popular? ¿Cómo se analiza desde esa perspectiva la hinchada y cuáles son las características? Bien, bueno, ese es un concepto que fue desarrollado inicialmente por un poco las generaciones que me anteceden entre los futbólogos, que siempre nos nombramos un poco así, que es Pablo Alabarce, José Garriga Zucal, Verónica Moreira, que cuando ellos empezaron a hacer los primeros trabajos con hinchas, ahí por la década del 90, encontraron esto que llamaron la cultura del aguante, que para mí la verdad que es un concepto bastante útil, que sirve para explicar un poco las formas que tenemos de sentir y vivir el fútbol los y las hinchas argentinas. Es una cultura que tiene tanto, digamos, siempre tomando a Arquetti, que fue un antropólogo que fundó el campo, que siempre decía que el fútbol tiene elementos trágicos y carnavalescos, ¿no? Así es, sí. Como un drama en un sentido griego, ¿no? Claro. Que combina lo carnavalesco y lo trágico. Y la cultura del aguante tiene mucho de eso, porque si por un lado nos torna uno de los públicos, las hinchadas más festivas, más fieles, que justamente le hacen el aguante a los equipos, que están siempre, en las malas mucho más, que lo siguen a todos lados, que producen una fiesta que realmente es envidiada a nivel internacional, ese mismo aguante también a veces es una cultura de la violencia totalmente atravesada por el machismo, la homofobia, el racismo, donde el aguante ya no es solamente acompañar incondicionalmente al equipo, sino demostrar que yo soy el que tiene más aguante y que el otro, ese rival, es un enemigo que no tiene aguante, por ende, y voy a usar malas palabras, con el perdón del público, es un puto, es un cagón, tiene que correr. Entonces, la cultura del aguante es eso. En sí, no necesariamente es
negativa, pero como toda moralidad o cultura, tiene elementos contradictorios que nos convierten en el fútbol más violento de Latinoamérica y en las tribunas más bonitas. Nico, y ya llevándote a un plano, digamos, más actual, que seguramente debes estar siguiendo el campeonato de la Liga de Mundial de Clubes, ¿no? La participación de Argentina, bueno, acá en estos últimos días ha generado una serie de memes, de polémicas, ¿no? Con respecto a los dos clubes más importantes de Argentina, estaba hablando de River y Boca. Y lo que sí me lleva a pensar es la gran diferencia, digamos, entre las ligas europeas o de otras partes del mundo con respecto a las ligas o campeonatos en Argentina. ¿Qué opinión te merece con respecto a, el desempeño del fútbol acá en Argentina? ¿Cómo se mezcla lo económico, las empresas, ¿no? Y lo que... Y que muestra la gran diferencia de juego entre otros equipos como, qué sé yo, la Juventus, el Inter y lo que hemos estado viendo en estos últimos días. Bueno, primero del Mundial de Clubes decir que académicamente estoy chocho. Como es un Disney para los futbólogos. Claro. La verdad es que estoy tratando de ver todos los partidos que puedo. Realmente me pareció un... Sí, te lo permite el horario también, ¿no? Porque... El horario, los partidos, digo, me parece que uno que siempre critica a la FIFA y tiene que seguir criticándola porque es una entidad nefasta en un montón de sentidos, me parece que en este caso encontró un formato atractivo que se expresa en las audiencias, se expresa en los memes, se expresa en un montón de lados. No así en la asistencia a los estadios, pero bueno, eso ya tiene más que ver con el país sede, otra cosa, ¿no? Pero yendo concretamente a tu pregunta, bueno, viste, me parece que ahí somos tan resultadistas que me parece que cuando salimos campeón de algo somos los mejores, cuando quedamos afuera somos los peores, y no es ni tan. Digamos, a ver, Argentina sigue ocupando el lugar que ocupa por lo menos desde la década del 50 en la geopolítica o en la división mundial del trabajo del fútbol, que es un gran país productor y exportador de jugadores. Siempre fuimos eso, no estoy diciendo que es bueno, pero lo seguimos siendo. Es descriptivo, digamos. Es descriptivo, sí podemos discutir si cada vez se van más jóvenes, eso sí lo podemos discutir. Y ese rol nos ha posicionado a nivel de selección, bien, ¿no? Somos los últimos campeones del mundo. A nivel latinoamericano, seguimos teniendo los países que más copas internacionales tienen, tanto de Libertadores como Sudamericana. El último campeón de la Sudamericana es argentino. Entonces digo, me parece que también ahora hay como un manto trágico que no es tan. Sí es cierto que nuestro principal espejo latinoamericano, que es Brasil, viene teniendo un despliegue en tanto poderío económico muy superior al argentino. Bien. Muy superior al argentino. Y esto es importante aclararlo. Para los defensores de las sociedades anónimas, es siempre importante decir que las sociedades, los clubes que se hicieron sociedades anónimas en Brasil son los menos. Sí. De esos menos, la mayoría de las experiencias han sido un fracaso. Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahía. Y, por ejemplo, de los 4 que hoy están muy bien posicionados en el Mundial de Clubes, 3 son clubes. Claro. El único que es sociedad anónima es el Botafogo. Bien. Esto lo digo porque muchas veces hay una ecuación errada, y eso es también descriptivo, entre sociedad anónima y éxito deportivo. Y tenemos que entender también que la magnitud de la economía, del poderío de Brasil, tiene que ver con una macro que se aplica a cualquier indicador que vos tomes. Sí, claro. PBI, presupuesto de universidad, presupuesto de los partidos políticos, porque Brasil es un gigante, tiene 4 veces más población que Argentina, es una economía más estable. Entonces tenemos que entender que esa diferencia no es solo futbolística. ¿Qué pasa con los jugadores ahí? Para cerrar esto, me parece que tenemos que ver más a largo plazo esta cuestión de qué lugar está teniendo el fútbol argentino, y no con resultados inmediatos. Sí concuerdo que, por ejemplo, podríamos mejorar algunas cosas del torneo local, que en algún punto es medio cachivacha algunas cositas, medio local, ¿no? Bien. Claro.
Ahí nos aporta Franco la cantidad de equipos, o por ahí lo que podríamos decir es la cantidad de reformas en los formatos, ¿no? Que digo, por ahí porque me parece que, para meternos por ahí en una cuestión un poquito más de la competencia, ¿no? Creo que por ahí la estabilidad del Brasileirao o la cantidad de partidos, por ejemplo, que juegan por semana en Brasil, digamos, es diferente a la Perdón, que quería acotar eso que mencionaste. Hola, Nico, ¿cómo estás? Soy Franco, el operador. ¿Cómo estás? Hola, Franco. Gracias por estar en donde estamos cuando estamos, en Radio Centro. No, Mauri, lo que quería decir era precisamente que cuando decías los de 30 equipos, o sea, nosotros somos 45 millones de personas, ¿no? Aproximadamente, bueno, y tenemos 30 equipos porque no desciende nunca más uno de los grandes de esa forma, si te pones a ver. O sea, en Brasil sí descienden los grandes. Nosotros, Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, ¿cuánto hace que no desciende? O sea, no sé si compartís la misma visión ahí, Nico, me parece, porque, o sea, 30 equipos para 45 millones de personas y Brasil tiene 20 equipos y son 200 millones, la mayoría... Sí, yo cuando digo cosas del fútbol local me refiero totalmente a lo que ustedes dijeron. Por un lado, el Mauri que decía la cantidad de equipos es polémico, y vos que mencionás los descensos, lo de los descensos es un papelón. Sí, o sea, el sistema, a mí siempre, donde yo voy, me preguntan dos cosas de Argentina que nunca sé responder. Claro. Uno, que es el peronismo, no sé responder. No, claro, más vale. Sí. Dos, cómo funcionan los promedios. Tampoco. No tengo idea. Muy bueno, no, muy bueno. Te pasa. No, pero está bien, porque digo, comparativamente va a decir, son dos cosas, son dos universos. No quiero emular a Manuel Penici, pero sería Nahuel Penici, perdón. Sería como el universo paralelo tratar de responder esas dos cosas. Sí. Tal cual. No, Nico, lo que yo te preguntaba era, digamos así comparativamente, ya que vos pusiste el tema de la edad de los jugadores, digamos, de la temprana edad con la que emigran, digamos. En Brasil pasa también algo más o menos similar, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cómo la ves vos a esa comparación? Sí, digamos? es cierto. ¿Y por qué? Ya te voy a responder, pero quiero decir una cosa directamente. ¿Por qué mencioné lo de la formación de jugadores? Sí. Hace poco hubo una entrevista a Chiqui Tapia y lo interpelaron por los 30 equipos, y él mismo dijo, si yo pongo 30 equipos, son 10 vidrieras más. Sí, claro. Para vender jugadores. Entonces, ese es el pensamiento que nos ha estructurado durante mucho tiempo. Sí, que tiene que ver con lo que vos decías de los 90, ¿no? O sea, de considerar por ahí el fútbol como espectáculo, digamos. Exacto. O sea, esa sería solo pensarlo como espectáculo. Es una matriz que nos estructura como país, que bueno, en algún momento la tendremos que discutir si vamos a hacer solo eso, solo exportadores de materia prima. Claro. Pero yendo concretamente, Brasil también es eso, sigue siendo hoy el principal país que exporta jugadores, pero tiene tanto poderío económico los clubes, y cuando digo los clubes estoy diciendo los clubes, no las empresas, que pueden compensar esa fuga con traer jugadores de jerarquía bien pagos, ya sea de América Latina o propios jugadores europeos que están un poco de vuelta. Tal cual. Entonces, compensan eso, ¿no? Tenés jugadores de Holanda, jugadores de España, jugadores europeos que quieren jugar al Brasileirao. Llegan en buen estado y no solo llegan cuando, viste, ya están entre algodones en el último añito de su carrera deportiva. Sí. Exactamente. No, muy bien, porque digamos es una comparación bastante pertinente. Claro. En función de que, en líneas generales, lo hemos visto esto como hinchas y todo, digamos que el regreso o el retorno a la Argentina de muchos jugadores ya es casi para la despedida, o sea, es la previa para bueno, la despedida. se me viene a la cabeza el caso de Di María para Rosario Central, por ejemplo. Tiene que salir la hincha de Newell's. Bueno, pero... Pero claro, bueno, no sé si querés decir algo más digamos del fideo. En todo caso. A mí me pone muy feliz. A mí también, como hincha de Newell's también. Obviamente, me parece que es bonito, ojalá lo puedan homenajear en todos los estadios, incluido en el Newell's. Sí, claro. Pero sí, estamos hablando de los campeones del mundo, ¿no? La mayoría de los jugadores viene
Sí, sí, sí. Sí, sí, porque, digamos, podríamos nombrar algunos otros casos, porque ahora está sonando Paredes para Boca, está sonando, digamos, el caso con anterioridad, bueno, Montiel, digamos, Acuña, etcétera. Pero son algunos casos, ¿no? Es decir, son excepcionales, si se quiere. Y bueno, y en el caso de Di María estamos hablando de uno de los pocos de los grandes, ¿no? Es decir, ahí es como... Está en una élite, digamos. Decir, porque también, digo, como yo creo que hay una idealización muy fuerte del fútbol brasilero. El presidente de la CBF acaba de ser destituido por caso de corrupción, ¿no? Sí. Entonces, digo, tampoco es que acá es la panacea. Claro. Nada más vale, sí. Hay chanchullo, hay malversación de fondos, se mete la política. Bueno, no es nada que no pase en Argentina, pero digo... a veces somos más parecidos de lo que se cree. Tal cual. Y vos nos comentabas, digamos, que también ahí estaban trabajando, o habías trabajado en algún momento, el caso de Colombia, ¿no? Sí. ¿Qué podría decir comparativamente con estos dos? Para meter ahí un trío, digamos, para que no nos quedemos en la dicotomía. Para viajar un poco más. Claro. Justo volví ahora hace poco, porque yo hace unos años estoy trabajando ahí, porque realmente Colombia para mí es la punta de lanza en cuanto a política pública para con las barras y la problemática de la violencia, ¿no? Pensemos que... Sí, claro. Es un contexto. Muy brevemente, porque si no, no puedo quedarme hablando ahora. Sí. Digo, Colombia, un país muy violento. Las barras en Colombia nacen en la década del 90, cuando, por ejemplo, Colombia era el país más violento del mundo, Medellín tenía una tasa de homicidio de más de 350 casi 1.000 habitantes, un contexto muy violento, violento. El Estado colombiano tiene una tradición de combinar un poco, digamos, el plomo con la negociación, ¿no? Lo ha hecho con la guerrilla, lo ha hecho con los narcos, y también lo hace un poco con la barra, digamos, tiene una política que castiga algunas conductas, pero al mismo tiempo tiene un montón de políticas públicas que reconoce a las barras como movimientos sociales, políticos, culturales y económicos de Colombia. Entonces tiene un montón de programas, políticas sociales para esos jóvenes, que la verdad es que le ha dado resultados muy positivos. Y a mí siempre me interesó pensarlo porque es realmente el caso opuesto a Argentina, ¿no? Argentina tiene una tradición bastante hipócrita con las barras, porque digamos, si por un lado públicamente hay un discurso que las condena y las criminaliza mucho, por otro lado sabemos que detrás de bastidores son muy usadas y aprovechadas. Claro. Entonces, algo que tiene Colombia es que ha transparentado todo ese proceso. Y es totalmente visible, y algo que vos sabés que en todo club argentino ocurre, que es diálogos entre policías, dirigentes y barras. Todo el mundo sabe que eso existe, pero todo el mundo te lo va a negar. En Colombia también se hace en una oficina de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio Público de Colombia. O sea, está transparentada y está institucionalizada, digamos. Totalmente. Y les viene dando resultados positivos. Entonces a mí me parece que es un ejemplo por ahí no tan conocido, pero que es súper interesante, súper interesante. Y Nico, para tampoco demorarte tanto, pero ¿podrías darnos, digamos, algún caso de lo que acá te parece que se haya hecho bien a nivel clubes, por ejemplo, con las hinchadas, o acá en Argentina, no me refiero? No, a nivel club, yo soy un ferviente defensor de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, y hoy Argentina es el único país, de lo que yo conozco, en Occidente, es el único país que tiene ese esquema. Y yo creo que la mayoría de las virtudes que tenemos a nivel de deporte, a nivel de la inserción de los clubes, tiene que ver con ese formato. Y más conozco lo otro, más me aferro a lo social. Y de eso estoy totalmente convencido. Solo para dar una idea, el Club Atlético Belgrano de Córdoba, que es el más grande de Argentina, pero para muchos es un equipo medio para abajo. Se va a poner contenta mucha gente con esta nota. Tiene más socios que el Flamengo. Y vos vas a una elección del Corinthians, probablemente uno de los clubes más grandes de Brasil, y tiene la misma cantidad de votos que tiene una elección en Banfield.
Entonces, la dimensión social que tienen nuestros clubes no está, digamos... solamente se dimensiona justamente conociendo los otros ejemplos. Exacto. Claro. Exacto. Donde los clubes son espacios totalmente cerrados, elitistas y blindados de las problemáticas sociales, en el mal sentido. Entonces, yo diría que por un lado, todo lo que esa relación socios, club y barrio, porque es un triángulo identitario muy fuerte en Argentina, para mí es a defender a capa y a espada. Y por otro lado, yo sí creo que nuestra cultura, lo que hablábamos un poco antes de la cultura del aguante, de acompañar, del amor al club, de la incondicionalidad, si bien a veces llega a niveles un poco patológicos, tal cual. Es muy lindo. Yo creo que tiene algo, si quieren, medio romántico, que yo, por ejemplo, voy a los estadios brasileros y me muero de depresión. Yo me muero de depresión cuando voy a un estadio brasilero. El país del carnaval, de la fiesta, los estadios están muertos acá. Mira. Muertos. Entonces también me parece que esa cultura con mesura, con racionalidad, con un poco de autocontrol, yo creo que es una cosa muy linda que tenemos, sinceramente.